Mi esposa declaró nuestra casa una zona libre de patriarcado, yo me declaré refugiado y huí. Una esposa revolucionaria, con una población de una sola persona, ahora. Al entrar por la puerta principal después de un turno de 12 horas, esperaba la rutina tranquila de siempre. En su lugar, encontré mi sala de estar reorganizada como si fuera una oficina corporativa, completa con una pizarra cubierta de lo que parecía un manifiesto. Mi esposa estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión que nunca había visto, una mezcla de activista y dictadora. Bienvenido a nuestra nueva realidad, anunció, señalando la pizarra como si estuviera presentando una propuesta de negocios. Esta casa es, oficialmente, una zona libre de patriarcado. Dejé mis llaves y me quedé mirando el tablero. Escritos con su letra pulcra, había puntos que me dejaron boquiabierto, división equitativa de todas las tareas del hogar registrada en una hoja de cálculo. Prohibición de decisiones unilaterales sin reuniones de consenso. Rotación del control remoto de la televisión cada 30 minutos durante el tiempo compartido. Y mi favorita personal, todos los artículos de energía masculina debían ser trasladados al sótano para crear un espacio equilibrado. ¿Hablas en serio?, pregunté, todavía procesando lo que veía. Sacó una carpeta gruesa, como si estuviera a punto de cerrar un trato importante. Completamente en serio. He estado leyendo sobre dinámicas de poder en el hogar y me di cuenta de cuánto patriarcado internalizado hemos estado viviendo. Esta es nuestra oportunidad para crear algo revolucionario. Hojeé la carpeta. Realmente había creado un sistema de puntos para las tareas, un horario para quien podía hacer el café primero por la mañana, y no les miento, un contrato que establecía que necesitaba pedir permiso antes de mover los muebles o elegir qué ver en la televisión. A ver si entiendo, dije, manteniendo un tono nivelado. Has decidido reestructurar todo nuestro hogar basándote en un libro que leíste, sin consultarme primero. Ese es exactamente el tipo de pensamiento patriarcal que debemos eliminar, respondió ella. El asumir que debías ser consultado primero es parte del problema. Miré a mi alrededor, viendo lo que antes era mi sala de estar. Mi sillón favorito había desaparecido. Mis recuerdos deportivos se habían esfumado. Incluso mi taza de café, la que usaba cada mañana desde hacía 3 años, no estaba por ninguna parte. ¿Dónde están mis cosas?, reubicadas para crear un ambiente más neutral. Tu sillón está en el sótano, junto con cualquier cosa que pudiera reforzar los roles de género tradicionales. Fui a la cocina y abrí el armario donde guardaba mi café. Había desaparecido. En su lugar, había una mezcla orgánica de comercio justo que probablemente costaba el triple y sabía a cartón. ¿El café también? Tu marca anterior no tenía un origen ético. Ahora tomamos mejores decisiones. Me quedé allí un momento, asimilándolo todo. Esto no era una discusión ni una pelea, esto era un golpe de estado. Había pasado el día desmantelando todo lo familiar de nuestro hogar para reemplazarlo por una especie de experimento social. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo con estas nuevas reglas? Sacó otra hoja de papel. He documentado varios casos de comportamiento problemático que tendremos que abordar a través del proceso de reestructuración. La resistencia al cambio solo sería otro ejemplo de condicionamiento patriarcal. Leí su lista. Al parecer, cambiar de canal sin preguntar era dominio mediático. Hacer café sin ofrecerle primero a ella era egoísmo doméstico. Y mi favorita personal, quedarse dormido en el sofá durante sus reality shows eran menospreciar los intereses femeninos. ¿Has estado llevando una lista de mis crímenes? He estado observando patrones que necesitan ser corregidos. Tenía que admirar su minuciosidad, aunque todo el asunto fuera una locura absoluta. Había convertido nuestro matrimonio en una especie de proyecto de justicia social, completo con documentación y medidas de rendición de cuentas. ¿Y ahora qué? ¿Recibo un manual, un seminario de capacitación? En realidad, sí. He programado un taller para el próximo fin de semana con un consultor de relaciones especializado en la deconstrucción de estructuras de poder domésticas. La miré de verdad, y me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Esto no se trataba de igualdad ni de equidad. Se trataba de control. Ella acababa de encontrar una manera socialmente aceptable de microgestionar cada aspecto de nuestras vidas.
¿Y si me niego? Entonces estarás demostrando exactamente por qué esta intervención era necesaria. Dejé la carpeta sobre la encimera y caminé hacia la puerta del sótano. Bueno, supongo que será mejor que vaya a ver cómo está mi masculinidad reubicada. Esto no es una broma, me gritó desde atrás. Mi reacción tampoco lo es, respondí, dirigiéndome hacia abajo para ver qué quedaba de mi vida. El sótano parecía un trastero que había explotado. Mi sillón estaba en un rincón junto a cajas de mis libros, mis herramientas y todo lo que aparentemente había sido considerado demasiado masculino para la casa principal. Incluso mi cafetera estaba allí, desenchufada y abandonada. La enchufé y me preparé una taza de café de verdad mientras pensaba en lo que acababa de presenciar arriba. Esto no se trataba de crear igualdad. Esto se trataba de crear una nueva jerarquía con ella en la cima. Ella acababa de reemplazar un sistema de control por otro, solo que este venía con una justificación moral que hacía que cualquier resistencia pareciera irracional. Pero aquí está la cuestión sobre el control, solo funciona si lo aceptas. Y yo estaba empezando a darme cuenta de que tenía una elección que hacer. 3 días después del inicio del nuevo régimen, llegué a casa y encontré a 4 mujeres sentadas en mi sala de estar como si fueran las dueñas del lugar. Mi esposa había dispuesto los muebles en círculo, y todas sostenían libretas y asentían seriamente ante cualquier sabiduría profunda que se compartiera. Momento perfecto, anunció mi esposa cuando entré. Estamos discutiendo estrategias innovadoras para la transformación del hogar. Una de las mujeres, de aspecto severo y cabello gris corto, me miró de arriba abajo como si fuera un espécimen de laboratorio. Así que este es el sujeto que hemos estado analizando. ¿Sujeto? Eso es en lo que me había convertido en mi propia casa. Damas, él es mi esposo. Estamos en medio de su proceso de toma de conciencia. Las mujeres me sonrieron con el tipo de simpatía condescendiente que generalmente se reserva para los niños pequeños o los animales heridos. Asentí cortésmente y me dirigí hacia la cocina, pero la voz de mi esposa me detuvo. En realidad, esta sería una oportunidad perfecta para que practiques la escucha activa. ¿Por qué no te unes a nosotras? No fue una petición. Miré el círculo de sillas y me di cuenta de que, de todos modos, no había una para mí. Solo voy a tomar un poco de agua e iré al sótano. Huir de las verdades incómodas es exactamente el tipo de comportamiento de evitación que estamos trabajando para eliminar, intervino la mujer de cabello gris. Me giré para enfrentarlas. No estoy huyendo de nada. Voy a mi propio sótano para evitar interrumpir su reunión. ¿Ves?, dijo mi esposa al grupo, el clásico desvío mediante una falsa razonabilidad. Las mujeres asintieron y garabatearon en sus libretas como si estuvieran documentando un fenómeno psicológico raro. Me quedé allí un momento, viendo a estas desconocidas analizar mi comportamiento en mi propia sala de estar, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, no hacia el cumplimiento, sino hacia una claridad absoluta sobre lo que estaba pasando. ¿Saben qué? Tienen toda la razón, dije, tomando una silla del comedor. Definitivamente debería quedarme para esto. Coloqué la silla directamente frente a mi esposa y me senté. Las mujeres intercambiaron miradas, claramente sin esperar que yo participara realmente. Entonces, dije, mirando alrededor del círculo, ¿qué estrategias innovadoras estamos discutiendo? Mi esposa se veía incómoda por primera vez desde que empezó todo esto. Estábamos compartiendo historias de éxito sobre cómo implementar cambios positivos en nuestras relaciones. ¿Historias de éxito? Eso suena fascinante. Saqué mi teléfono. ¿Les importa si tomo notas también? Quiero asegurarme de que realmente estoy absorbiendo estas estrategias. La mujer de cabello gris se aclaró la garganta. En realidad, ya estábamos terminando. Oh, no se detengan por mí. Sinceramente, siento curiosidad por la metodología aquí. Miré directamente a mi esposa. Por ejemplo, ¿cómo miden el éxito en estas transformaciones? ¿Registran las tasas de cumplimiento, los patrones de resistencia, las modificaciones de comportamiento? La habitación se quedó en silencio. Una de las mujeres más jóvenes jugueteó con su libreta. Quiero decir, continué, si este es un enfoque científico para mejorar la relación, debe haber algún tipo de resultados medibles, ¿verdad?
¿Métricas de éxito? La cara de mi esposa se estaba poniendo roja. Esto no es un proyecto de investigación. Se trata de crear una igualdad auténtica. Igualdad auténtica. Me gusta eso. Me incliné hacia adelante. Entonces, cuando implementaste estos cambios sin consultarme, ¿fue eso un ejemplo de igualdad auténtica? Porque estoy tratando de entender la base desde la que estamos partiendo. La mujer de cabello gris se levantó abruptamente. Creo que deberíamos continuar esta discusión en la reunión de la próxima semana. ¿La reunión de la próxima semana? Miré a mi esposa. ¿Esto es algo semanal ahora? Estamos formando una red de apoyo para mujeres que navegan por transformaciones en el hogar, dijo ella a la defensiva. Una red de apoyo en nuestra sala de estar cada semana. Asentí pensativamente. ¿Y los otros esposos saben sobre esta red de apoyo? ¿Son ellos también parte del proceso de transformación? Las mujeres estaban reuniendo sus cosas con creciente urgencia. Al parecer, tener presente al sujeto real de su análisis las estaba incomodando. En realidad, dije, levantándome, antes de que se vayan, me encantaría escuchar sus historias de éxito. ¿Qué tipo de estrategias funcionaron mejor en sus situaciones? La mujer más joven parecía querer desaparecer bajo el suelo. La de cabello gris le lanzó a mi esposa una mirada que claramente decía, controla a tu marido. Tal vez deberíamos discutir las estrategias de implementación en privado primero, dijo mi esposa rápidamente. ¿Estrategias de implementación? Sonreí. Saben, yo también he estado investigando. ¿Sabían que la mayoría de los cambios organizacionales exitosos requieren el apoyo de todas las partes interesadas? Es un tema fascinante. Las mujeres prácticamente corrían hacia la puerta en ese momento. Mi esposa las siguió, y pude escuchar conversaciones susurradas en el porche delantero sobre patrones de resistencia y protocolos de escalada. Cuando regresó, todo su comportamiento había cambiado. La revolucionaria segura de sí misma había desaparecido, reemplazada por alguien que se veía genuinamente desconcertado. Eso fue completamente inapropiado, dijo ella. ¿Qué tuvo de inapropiado? Participé exactamente como me pediste. Estabas siendo deliberadamente disruptivo. Estaba haciendo preguntas sobre tu metodología. ¿No es eso lo que se supone que debe fomentar la toma de conciencia? Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verla intentando averiguar cómo recuperar el control de la narrativa. Pero aquí está la cosa sobre los juegos, una vez que ambos saben que están jugando, las reglas cambian por completo. Las mujeres estaban incómodas, dijo finalmente. Las mujeres estaban incómodas discutiendo sus estrategias de éxito frente a la persona sobre la que estaban haciendo planes. Eso es interesante. ¿Qué nos dice eso sobre la autenticidad del proceso? Ella no tenía respuesta para eso. Por primera vez desde que comenzó todo este experimento, ella era la que parecía querer retirarse. Voy a preparar la cena, dijo, dirigiéndose a la cocina. Excelente idea. Según el horario, en realidad es mi turno, pero me hace feliz dejar que tú te encargues de esta. Me recosté en mi silla, la que había traído del comedor, ya que la mía seguía desterrada en el sótano. Me quedaré aquí a practicar algo de esa escucha activa de la que hablamos. Ella se detuvo en el umbral. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Solo estoy aceptando el proceso de transformación. ¿No es eso lo que querías? A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30 y consulté inmediatamente la hoja de cálculo de tareas domésticas que ella había elaborado con tanto cuidado. Según su sistema, quien se despertara primero era responsable de preparar el café y el desayuno. Nunca había sido madrugador, pero de repente estaba motivado para aceptar esta nueva estructura por completo. Hice café, el tipo orgánico de comercio justo que sabía a decepción, y preparé el desayuno siguiendo las pautas nutricionales equilibradas que ella había pegado en el refrigerador. Un tazón de quinoa con verduras de temporada y una fuente de proteínas que no fuera ambientalmente problemática. Incluso lo serví con el tipo de presentación digna de Instagram que ella siempre admiraba. Cuando bajó a las 7, me encontró sentado a la mesa con mi propio desayuno, consultando una libreta. Estás levantado temprano, dijo,
mirándome con sospecha. Solo sigo el sistema. Al que madruga, le toca el desayuno. Sostuve mi libreta. He estado rastreando mis tasas de finalización de tareas. ¿Quieres verlas? Se sirvió café y se sentó frente a mí, mirando la libreta con cansancio. ¿Qué tipo de registro? Bueno, tú has estado documentando mis comportamientos problemáticos, así que pensé que debería documentar mi progreso hacia la mejora. He creado un sistema de puntos basado en tus pautas. Abrí la libreta y le mostré páginas de gráficos detallados, tiempos de finalización de tareas, puntuaciones de actitud, casos en los que pedí permiso antes de tomar decisiones menores. Convertí su sistema en algo que haría llorar de alegría a un experto en eficiencia corporativa. Esto es muy minucioso, dijo ella, hojeando las páginas. Gracias. También noté algunas inconsistencias en el marco original que pensé que deberíamos abordar. Saqué otra carpeta. Por ejemplo, el gráfico de distribución del trabajo emocional no tiene en cuenta la energía mental necesaria para mantener los propios sistemas de seguimiento. Su taza de café se detuvo a medio camino hacia sus labios. ¿Qué quieres decir? Bueno, crear hojas de cálculo, mantener documentación, programar reuniones de grupos de apoyo, eso también es trabajo emocional, ¿verdad? Así que he calculado las horas que pasas en el mantenimiento del sistema y he creado un mecanismo de equilibrio. Le mostré mi hoja de cálculo comparativa. Cada minuto que ella pasaba organizando nuestras vidas había sido registrado y categorizado, planificación de reuniones, elaboración de listas, incluso el tiempo dedicado a darme lecciones sobre patrones de comportamiento patriarcal. No puedes hablar en serio. ¿Por qué no? Si vamos a hacer esto científicamente, necesitamos tener en cuenta todas las variables. También he comenzado a rastrear los patrones de toma de decisiones. Pasé a otra sección. ¿Sabías que desde que implementaste el sistema de decisiones basado en el consenso, has tomado 17 decisiones unilaterales? He documentado cada una de ellas. Ella estaba mirando la libreta como si pudiera morderla. ¿Qué tipo de decisiones? Ayer, decidiste que tendríamos la reunión del grupo de apoyo sin consultarme. Esa es una decisión unilateral sobre nuestro espacio compartido. También elegiste reorganizar los muebles de la sala de estar nuevamente sin pasar por el proceso de consenso que establecimos. Esas no son la misma cosa. En realidad, según tu propio marco, sí lo son. Saqué una copia de su manifiesto original. Cita: todas las decisiones que afecten la dinámica del hogar deben tomarse a través de una discusión colaborativa. Has destacado la discusión colaborativa como un principio fundamental. Ella abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Pude verla tratando de averiguar cómo explicar por qué sus decisiones unilaterales eran diferentes a las mías. También estoy rastreando el cumplimiento de los requisitos de disponibilidad emocional, continué. El sistema exige escucha activa y respuestas empáticas durante todas las discusiones del hogar. Pero ayer, cuando pregunté sobre el presupuesto del supermercado, descartaste mis preocupaciones sin participar en el proceso de resolución colaborativa de problemas descrito en la sección 3. Estás tergiversando las cosas. ¿Lo estoy? Porque realmente estoy tratando de entender cómo funciona el sistema. Si el objetivo es la igualdad auténtica, ¿no deberían las reglas aplicarse por igual a ambos participantes? Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la cocina. Esto no es lo que quise decir cuando dije que necesitábamos abordar las dinámicas de poder. Entonces ayúdame a entender a qué te referías, porque desde donde yo estoy, parece que creaste un sistema que te da la autoridad para monitorear y corregir mi comportamiento mientras te eximes a ti misma de la misma rendición de cuentas. Eso no es. Dejó de caminar y me miró fijamente. Estás siendo deliberadamente obtuso. En realidad, estoy siendo deliberadamente minucioso. Ayer dijiste que mi resistencia al cambio era evidencia de condicionamiento patriarcal. Así que decidí aceptar el cambio por completo. Cada regla, cada pauta, cada principio, estoy implementando todo eso. Me levanté y caminé hacia el refrigerador, donde había pegado mi propia adición a su sistema. También he creado un plan de mejora de la comunicación, ya que el trabajo emocional incluye la gestión de los conflictos domésticos.
Pensé que deberíamos establecer protocolos para abordar los desacuerdos de manera constructiva. Ella miró mi adición con un horror creciente. Utilicé su propio lenguaje en su contra, creando un proceso formal para abordar comportamientos problemáticos que se aplicaba a ambos por igual. Esto es ridículo, dijo ella. ¿Lo es? Porque esta mañana, cuando llamaste a mis esfuerzos de cumplimientos ridículos, eso fue un lenguaje despectivo que no se alinea con las pautas de comunicación de apoyo en tu marco original. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No estaba luchando contra el sistema, lo estaba exponiendo al seguirlo a la perfección. Crees que eres muy listo, dijo finalmente. Creo que estoy muy comprometido con la igualdad auténtica. ¿No es eso lo que ambos queremos? No respondió. En cambio, agarró su café y regresó arriba, dejándome solo con mis hojas de cálculo y mi desayuno perfectamente equilibrado. Pero aquí está la cosa sobre los sistemas de control, solo funcionan cuando una persona tiene todo el poder para definir las reglas. En el momento en que aplicas esas reglas de manera consistente a todos los involucrados, toda la estructura comienza a desmoronarse. Pasé el resto de la mañana actualizando mi documentación y preparándome para lo que sabía que sería su próximo movimiento. Porque cuando las personas se dan cuenta de que sus tácticas de control se están volviendo contra ellas, generalmente no responden admitiendo la derrota. Escalan. Debí haberlo visto venir. Cuando entré en nuestra sala de estar el jueves por la noche, había un hombre de unos 50 años sentado en lo que solía ser mi silla, que aparentemente había sido recuperada del sótano para esta ocasión especial. Llevaba el tipo de chaqueta informal que gritaba, cobro por hora, y tenía la expresión demasiado seria de alguien que se toma a sí mismo muy en serio. Este es el Dr. Richardson, anunció mi esposa. Es un consultor de relaciones especializado en ayudar a parejas a navegar por transiciones de dinámicas de poder. El Dr. Richardson se puso de pie y extendió la mano con el tipo de apretón de manos firme que probablemente se enseña en la escuela de consultores. He oído mucho sobre su situación. Estoy aquí para facilitar un diálogo productivo. Le estreché la mano y miré alrededor de la habitación. Mi esposa había reorganizado los muebles nuevamente, 3 sillas en formación triangular con una mesa pequeña cubierta de folletos sobre toxicidad masculina y marcos de equidad en el hogar. Diálogo productivo. Eso suena caro, dije, tomando la silla restante. El Dr. Richardson soltó una risita de esa manera practicada que tienen los consultores cuando quieren reconocer el humor sin encontrar nada gracioso realmente. Prefiero pensar en ello como una inversión en la sostenibilidad de la relación, ¿verdad? ¿Y cuál es su tarifa de evaluación para la sostenibilidad de la relación? ¿Cobra por avance o por hora? Mi esposa me lanzó una mirada de advertencia. Mira, estamos aquí para abordar los patrones de resistencia que hemos estado experimentando. Patrones de resistencia, repetí, acomodándome en mi silla. Doctor, antes de profundizar en mis patrones, tengo curiosidad por su metodología. ¿Cómo mide normalmente el éxito en estas intervenciones? El Dr. Richardson abrió un portafolio de cuero y sacó un portapapeles. Bueno, comenzamos identificando comportamientos problemáticos y desarrollando estrategias específicas para su modificación. Estrategias de modificación. Interesante. Me incliné hacia adelante. ¿Y encuentra que el cambio sostenible normalmente requiere el apoyo de ambas partes, o su enfoque se centra principalmente en modificar el comportamiento de una pareja? En este caso, su esposa ha identificado áreas específicas donde las estructuras de poder tradicionales están creando disfunción en la relación. Estructuras de poder tradicionales, asentí pensativamente. Tales como. Consultó sus notas. Dominio en la toma de decisiones, evitación del trabajo emocional y resistencia a las iniciativas de equidad en el hogar. Eso suena grave. ¿Puede darme algunos ejemplos específicos de cómo esto se manifiesta en nuestra relación? El Dr. Richardson miró a mi esposa, quien de repente parecía menos segura que hace 5 minutos. Bueno, existe el patrón documentado de descartar procesos de toma de decisiones colaborativos. ¿Podría ser más específico? Porque he estado rastreando mis propios patrones de comportamiento y me encantaría comparar notas con su evaluación. Saqué mi libreta, la misma que había estado llevando durante la última semana.
Las cejas del Dr. Richardson se levantaron ligeramente. ¿Ha estado automonitoreándose? Absolutamente. Si vamos a abordar comportamientos problemáticos, necesitamos datos precisos, ¿verdad? Abrí mi registro de toma de decisiones. Por ejemplo, en los últimos 7 días, he documentado 23 decisiones en el hogar. 14 se tomaron de manera colaborativa a través del proceso de consenso que estableció mi esposa. 6 fueron decisiones de emergencia que requirieron acción inmediata, y 3 fueron tomadas unilateralmente por mi esposa sin seguir su propio marco colaborativo. El Dr. Richardson parecía confundido. No estoy seguro de entender. Bueno, tomemos la decisión de la cena del martes. Según las pautas de equidad en el hogar, la planificación de las comidas debe ser colaborativa, pero mi esposa decidió pedir pizza sin consultarme primero. Esa es una decisión unilateral que pasa por alto el mismo sistema que ella creó para evitar la toma de decisiones unilaterales. Mi esposa se estaba poniendo roja. Eso no es lo mismo. ¿En qué es diferente? Pregunté genuinamente. Porque he estado tratando de entender la distinción entre decisiones unilaterales aceptables e inaceptables, pero los criterios parecen inconsistentes. El Dr. Richardson estaba garabateando notas frenéticamente. Quizás deberíamos centrarnos en los patrones de comunicación subyacentes. Gran idea. Hablemos de comunicación. Pasé a otra sección de mi libreta. He estado rastreando casos de lenguaje despectivo y encontré algunos patrones interesantes. Por ejemplo, cuando hice preguntas sobre las nuevas reglas del hogar, me dijeron que estaba siendo deliberadamente obtuso. Cuando solicité una aclaración sobre los cálculos del trabajo emocional, se me acusó de tergiversar las cosas. ¿Son estos ejemplos de comunicación productiva? Te estás perdiendo el punto, dijo mi esposa, con la voz subiendo de tono. Entonces ayúdame a entender el punto, porque desde mi perspectiva, parece que hemos creado un sistema donde cuestionar el sistema se etiqueta automáticamente como resistencia. El Dr. Richardson se aclaró la garganta. Lo que estoy escuchando es algo de actitud defensiva en torno al proceso de cambio. ¿De quién? Pregunté. Me miró como si hubiera hecho una pregunta con trampa. Bueno, de usted, obviamente. ¿En serio? Porque he implementado cada una de las pautas en el marco de equidad del hogar. He mantenido registros detallados de mi cumplimiento. Incluso he creado medidas de rendición de cuentas adicionales para asegurar que estoy cumpliendo con los estándares de toma de decisiones colaborativa. ¿Qué parte de ese comportamiento sugiere actitud defensiva? El Dr. Richardson hojeó sus notas, claramente buscando algo que respaldara su conclusión predeterminada. Su esposa mencionó que usted ha sido excesivamente complaciente de una manera que se siente pasivo-agresiva. Excesivamente complaciente. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Entonces seguir las reglas exactamente como están escritas ahora es un problema cuando se hace para dar un punto de vista en lugar de crear un cambio genuino. Sí. ¿Y cómo distingue entre el cumplimiento genuino y el cumplimiento performativo? ¿Qué métricas usa para medir la autenticidad del cambio de comportamiento? El Dr. Richardson comenzaba a verse como si deseara haber elegido una carrera diferente. Se trata más del espíritu de los cambios que de la letra de la ley. El espíritu de los cambios. Ya veo. Cerré mi libreta. Entonces, cuando mi esposa creó hojas de cálculo detalladas y medidas de rendición de cuentas, eso era sobre el espíritu de la igualdad. Pero cuando sigo esas mismas medidas con precisión, ¿es una resistencia pasivo-agresiva? Eso no es lo que dije. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque genuinamente estoy tratando de entender cómo se supone que funciona este marco. Mi esposa finalmente explotó. Estás siendo imposible. Se supone que todo esto es para hacer que nuestra relación sea mejor, y la estás convirtiendo en una especie de ejercicio intelectual. En realidad, dije con calma, estoy aplicando al sistema el mismo enfoque analítico que tú usaste para crearlo. Si el objetivo es la igualdad auténtica, ¿no deberíamos poder examinar el marco objetivamente? El Dr. Richardson estaba recogiendo sus papeles. Creo que necesitamos programar algunas sesiones individuales antes de continuar con el trabajo de pareja. ¿Sesiones individuales para abordar qué, específicamente?
¿Su resistencia al proceso terapéutico? Me reí, realmente me reí a carcajadas. Doctor, con todo respeto, señalar inconsistencias lógicas en un sistema no es resistencia a la terapia. Es pensamiento crítico. Y esa actitud es exactamente el problema, espetó mi esposa. ¿Mi actitud de hacer preguntas y solicitar aclaraciones es el problema? El doctor Richardson se puso de pie. Creo que hemos identificado el problema principal. Tendremos que trabajar en su disposición para participar en el proceso de buena fe. He estado participando de buena fe. He estado siguiendo cada regla, documentando cada interacción y pidiendo aclaraciones cuando las cosas no tienen sentido. Si eso no es participación de buena fe, entonces, ¿qué lo es? Ninguno de los dos tuvo una respuesta para eso. El doctor Richardson empacó sus materiales mientras mi esposa lo acompañaba a la puerta, y pude escucharlos tener una conversación urgente sobre estrategias de escalada y protocolos de intervención. Cuando ella regresó, yo seguía sentado en la silla esperando. ¿Y bien? Dijo ella. Bien, ¿qué? ¿No vas a decir algo engreído sobre cómo salió todo? En realidad, estaba pensando en programar mi propia consulta. ¿Con quién? Un abogado de divorcios. Ya que estamos trayendo ayuda profesional para evaluar nuestras dinámicas de relación, supongo que debería obtener una segunda opinión. El color desapareció de su rostro. No puedes hablar en serio. ¿Por qué no? Si nuestros problemas requieren intervención profesional, ¿no deberíamos explorar todas las opciones disponibles? Por primera vez desde que empezó todo esto, parecía genuinamente asustada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la dinámica de poder había cambiado por completo. El viernes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, no porque lo estuviera, sino porque tenía asuntos importantes que manejar. Mientras mi esposa estaba en su trabajo, dando lecciones a estudiantes universitarios sobre estudios de género, yo estaba desmantelando metódicamente la vida que habíamos construido juntos. Primera parada, el banco. Abrí mi propia cuenta corriente y transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Distribución equitativa, justo como ella siempre había querido. Siguiente, la unidad de almacenamiento que había alquilado a 3 cuadras de distancia. Cargué mi camioneta con todo lo que realmente importaba, herramientas, libros, los álbumes de fotos de antes de casarnos y las pocas piezas de muebles que eran mías antes de mudarnos juntos. Todo lo demás, las cosas que compramos como pareja, se quedó exactamente donde estaba. Al mediodía, estaba sentado en la oficina de un abogado explicando la situación a una mujer que se especializaba en lo que ella llamó cortésmente dinámicas conyugales complejas. Entonces, ¿ella quiere igualdad? Dijo el abogado después de que terminé mi historia. Ella quiere control disfrazado de igualdad. ¿Y tú quieres salir? Quiero recuperar mi dignidad. El papeleo fue sorprendentemente sencillo. Divorcio sin culpa, distribución equitativa de activos, sin hijos que complicaran las cosas. El abogado me entregó una carpeta lo suficientemente gruesa como para terminar un matrimonio. Probablemente intentará negociar una vez que se dé cuenta de que hablas en serio, me advirtió. Definitivamente intentará negociar. Pero la fase de negociación terminó cuando trajo a un consultor para arreglar mi personalidad. Llegué a casa antes que ella y me senté a la mesa de la cocina con los papeles del divorcio extendidos como si fueran una propuesta de negocios. Cuando ella entró por la puerta a las 5:30, charlando sobre su día, se detuvo en seco al ver los documentos. ¿Qué es esto? Tus papeles de libertad. Independencia total de la opresión patriarcal, justo como querías. Ella recogió la hoja superior con manos temblorosas. ¿Presentaste el divorcio? Me declaré refugiado de la zona libre de patriarcado, y solicité la ciudadanía en otro lugar. Esto no es gracioso. Tienes razón. No es gracioso en absoluto. Me levanté y le entregué una segunda carpeta. Esto contiene un desglose completo de todas las responsabilidades que necesitarás manejar de forma independiente: pagos de hipoteca, servicios públicos, mantenimiento del auto, reparaciones del hogar, trabajo de jardín y todo lo demás de lo que solía encargarme mientras estabas ocupada documentando mis comportamientos opresivos.
Ella abrió la carpeta y miró la lista. No puedes simplemente irte. En realidad, puedo, y lo haré. Recogí mis llaves de la mesa. La belleza de tu zona libre de patriarcado es que no requiere un patriarca para funcionar, ¿verdad? Así que deberías estar perfectamente bien gestionando todo por tu cuenta. ¿A dónde vas? A algún lugar donde pueda tomar decisiones unilaterales sobre marcas de café y canales de televisión sin necesidad de una reunión de consenso. Podemos solucionar esto. Podemos modificar el sistema. El sistema no es el problema. El problema es que nunca quisiste una pareja. Querías un subordinado al que pudieras reprogramar según tus especificaciones. Ella me siguió hasta la puerta, el pánico reemplazando la confianza que había llevado durante semanas. Estás reaccionando exageradamente. Todas las parejas pasan por periodos de ajuste. Los periodos de ajuste no implican contratar consultores para arreglar la personalidad de tu cónyuge. Yo estaba tratando de hacernos mejores. Me giré en el umbral. Tú estabas tratando de hacerme más pequeño para poder sentirte más grande. Hay una diferencia. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que construimos? Tú lo tiraste por la borda el día que decidiste que nuestro matrimonio necesitaba ser reestructurado sin mi opinión. Solo estoy haciéndolo oficial. Salí y cerré la puerta detrás de mí, dejándola parada en la zona libre de patriarcado que había creado, sola con sus hojas de cálculo, sus manifiestos y su completa independencia de la influencia masculina. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de llegar a la camioneta. Mensajes de texto, llamadas, correos de voz, todas variaciones del mismo tema desesperado. Podíamos arreglar esto. Ella se había equivocado. Por favor, vuelve para que podamos hablar. Pero el tiempo de hablar se había terminado cuando dejó de verme como una pareja igualitaria y comenzó a tratarme como un problema a resolver. 6 semanas después, estaba sentado en mi nuevo hogar, una casa sencilla de 2 habitaciones con garaje para mis herramientas y una cocina donde podía beber el café que quisiera. Sin hojas de cálculo en el refrigerador, sin reuniones de consenso sobre qué ver en la televisión y definitivamente sin grupos de apoyo analizando mis patrones de comportamiento. Mi teléfono todavía vibraba regularmente con mensajes suyos. El tono había evolucionado de enojado a desesperado y luego a patético. El último llegó mientras estaba asando un bistec en mi patio trasero, algo que habría requerido una devaluación de impacto de sostenibilidad en el viejo sistema. La casa se siente vacía. Me doy cuenta ahora de que fui demasiado lejos. ¿Podemos hablar, por favor? Lo borré sin responder, tal como borré los 43 mensajes anteriores. Algunas personas lo llamaron cruel. Yo lo llamé mantener los límites. El divorcio se finalizó un martes. Ella intentó todo para detenerlo, terapia de pareja, mediación, incluso traer a sus amigas del grupo de apoyo para intervenir una última vez. Pero no puedes negociar con alguien que ya ha abandonado la mesa. Esa noche, apareció en mi puerta. Casi no la reconocí. Se había ido la revolucionaria segura de sí misma que había reestructurado nuestro hogar. Esta mujer se veía cansada, derrotada y de alguna manera, más pequeña. Sé que probablemente no quieras verme, comenzó. Tienes razón. No quiero. Solo quería pedirte perdón. Veo ahora que estaba tratando de controlarte en lugar de crear igualdad. Felicidades. Solo te tomó contratar a un consultor y perder a un esposo para darte cuenta de eso. Tenía miedo, dijo, empezando a llorar. Miedo de que si no tomaba el control de todo, me perdería a mí misma en la relación. Así que, en cambio, perdiste la relación por completo. Pensamiento estratégico en su máxima expresión. No seas cruel. No estoy siendo cruel. Estoy siendo honesto. Convertiste nuestro matrimonio en un experimento social y luego actuaste sorprendida cuando me negué a ser tu rata de laboratorio. Ella se limpió los ojos. Pensé que lucharías por nosotros. Luché, cada vez que hice preguntas sobre tu sistema. Cada vez que señalé las contradicciones, cada vez que me negué a aceptar que cuestionar tu autoridad me hacía problemático, ese era yo luchando por nosotros. Me refería a luchar de otra manera.
Te referías a someterse. Hay una diferencia. Se quedó allí en mi porche luciendo perdida. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? ¿Ninguna forma de arreglar esto? Puedes aprender de ello. Encuentra a alguien que quiera ser dirigido y controlado, porque eso es lo que estás buscando. Solo no lo llames igualdad la próxima vez. Eso no es lo que quiero. Es exactamente lo que quieres. Querías una pareja que siguiera tus reglas, aceptara tu juicio y te agradeciera el privilegio de ser corregido. Eso no es un matrimonio. Eso es una dictadura con mejor marketing. Ella intentó un ángulo más. ¿Qué tal si demostrara que he cambiado? ¿Qué tal si te mostrara que las cosas podrían ser diferentes? El tiempo para demostrar cosas fue cuando estábamos casados. Elegiste demostrar que podías reestructurar mi personalidad. Cometí un error. Cometiste una elección cada día durante semanas. Elegiste tratarme como un problema en lugar de un compañero. Elegiste documentar mi comportamiento como si fuera un estudio de caso. Elegiste traer extraños a nuestro hogar para analizar mi resistencia a tu autoridad. Estaba tratando de hacernos mejores. Estabas tratando de hacerme más pequeño. Misión cumplida. Di un paso hacia atrás, hacia adentro, y comencé a cerrar la puerta. La zona libre de patriarcado, que creaste todavía te está esperando. Deberías ir a disfrutar de tu independencia. Por favor, dijo, poniendo su mano en la puerta. Te amo. No, amas la idea de remodelarme y convertirme en alguien más aceptable. Eso no es lo mismo. Cerré la puerta y le puse llave. Ella se quedó en el porche durante otros 10 minutos, pero no volví a abrir. Finalmente, escuché su auto arrancar y alejarse. Más tarde esa noche, preparé mi cena y vi lo que quise en la televisión. Sin programación requerida, sin reuniones de consenso, sin documentar si mis elecciones de entretenimiento reforzaban estereotipos problemáticos. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Estaba en paz. Por primera vez en meses, pude respirar sin preguntarme si mis patrones de respiración necesitaban ser reestructurados para una armonía hogareña óptima. Mi teléfono vibró una vez más. Otro mensaje suyo, pero no lo leí. En su lugar, bloqueé el número y terminé mi cena en un silencio bendito. Algunas personas podrían llamar triste que un matrimonio terminara por reglas domésticas y dinámicas de poder. Pero esto es lo que aprendí, el respeto no es negociable. La dignidad no es opcional. Y la igualdad significa que ambas personas pueden ser humanas, no una persona convirtiéndose en la reformadora y la otra en el proyecto. La zona libre de patriarcado estaba finalmente completa. Población, una revolucionaria muy solitaria que había ganado la batalla pero perdido la guerra. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Estaré esperándote en la próxima historia. ¡Hasta pronto!